La clase número 10 tiene como objetivo el diseñar diagramas de flujo o DFD para problemas con condiciones e iteraciones. Aquí más de lo mismo. Sin embargo, quiero idealmente enfocarme en esto, en las condicionales fuera de las iteraciones. La motivación de conocimientos previos o la activación de los conocimientos previos debe de centrarse en primera cosa en una. Primero que nada, ver qué son las estructuras algorítmicas condicionales, darle recuerdo de eso. La idea de realizar las preguntas a los estudiantes como qué son las estructuras algorítmicas condicionales en un algoritmo es para ver si el estudiante, luego de haber realizado la clase, dependiendo de la cantidad de tiempo que haya pasado entre una clase y otra, recuerde o recuerda aún todo este contenido. Como lo hacemos aplicado anteriormente, más de lo mismo, se tiene que ver cómo el estudiante recuerda los algoritmos que él mismo creó. En algunas clases se dejó tarea. Idealmente ver si con esas tareas, en caso de que la olviden, logran recordar el contenido. ¿Cómo vamos a reforzar el concepto? Primero que nada, hay que recordar esto que es la base primordial de las estructuras algorítmicas condicionales. Decir que las estructuras condicionales nos permiten tomar decisiones dentro de un algoritmo dependiendo de una condición. Ahora, como esto se basa en DFD, y esto ya lo deberían de saber, es decir, hacerle recuerdo de qué pasa si, entonces, si no, entonces, se debe pasar al DFD. Y en este caso, al igual que con la clase anterior, se va a tomar este flujo de figuras, tenemos que saber que el rombo va a ser nuestro protagonista. El rombo nos va a dar las decisiones. Dentro del rombo se va a insertar la pregunta o la condición. Si ocurre algo, entonces sí, no. Vamos a tomar un ejemplo práctico, pero es importante que usted como profesor dé a entender que siempre y cuando se encuentre una estructura algorítmica condicional, debe de aparecer como mínimo un rombo. De lo contrario, no será considerado una estructura algorítmica condicional. Dentro del ejemplo, se da el inicio, ¿cierto? Esto puede tomar siendo como un círculo, según la estructura anterior. El sueldo. Se inserta un sueldo. Siempre y cuando se muestre esta figura, dice que es una inserción o una entrada y salida de información. En este caso, se dice el inicio, esto si fuera un programa computacional, yo entrego el sueldo, es decir, esto lo recibe, es una entrada. Si el sueldo es mayor a 3.000, ¿cierto? Si es verdad, eso se cumple. Entonces, esta persona debe abonar impuestos. Si es mentira, es decir, el sueldo de la persona es inferior a 3.000, entonces es falso, ¿cierto? Y se acaba el programa, no se debe abonar impuestos. Si quiero utilizar con los contenidos que yo ya pasé, es decir, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, utilizo recetas de cocina, creación de figuras? Le podría decir, por ejemplo, aquí, tengo una tarta de chocolate, y hay que poner, si tengo chocolate en la tarta, entonces, aquí un verdadero, mi tarta tendrá sabor a chocolate. Falso, es decir, si mi tarta no tiene chocolate, entonces mi tarta, aquí podría ponerse por ejemplo, de lo contrario simplemente ponía ponerse fin, mi tarta no tiene sabor a chocolate. Es decir, aquí se utiliza un ejemplo ya utilizado dentro de esta estructura. Ahora, esto no es lo último. Dentro de las condiciones se puede aplicar otra condición. Una condición puede ser verdadera o falsa. Si es verdadera se realiza una operación y si es falsa entra otra condición. Y eso puede dar más resultados. Ejemplo de esto, por ejemplo, yo tengo un número par. Es una condición, ¿cierto? Si esto es verdadero, se realiza una operación. Por ejemplo, el número par dividido 2 para ver cuánto es. Ahora, si es falso, yo aquí puedo poner como condición secundaria, yo tengo un número impar. Como sabemos que esta era falsa, esta por obligación va a ser verdadera y se realiza la operación. Ahora, si esto es falso, ambas son falsas, comúnmente que aquí ocurre un error o que la condición no puede ser correcta. Por ejemplo, quiero armar un pastel de papas, una receta de cocina. Tengo papas. Si es verdadero, entonces realizo un pastel de papas. Si es falso, entonces mi pastel no tendrá papas. Si eso es verdadero, entonces tengo un pastel de papas sin papas. Si eso es falso, entonces directamente no tengo nada, no tengo un pastel, no puedo tener un pastel, etc. Ese es un tipo de ejemplo. Lo mismo con hamburguesas o comidas, etc. La idea es que este tipo de cosas sean ideas bases, simples, pero que el estudiante logre sacarles provecho.
comúnmente los estudiantes tienen un enfoque en el cual se pueden distribuir de diferentes formas. Es decir, su forma de pensar de todos los estudiantes no será igual unos con otros. Y dentro de los grupos que ellos armaron, muy probablemente va a haber una idea de pensamiento diferente entre todos ellos. Es decir, no todos van a pensar igual. La idea es que mediante este tipo de estructuras, que idealmente usted pueda dibujarlo en la pizarra, ellos puedan llegar a diferentes tipos de resultados escritos en DFD. Obviamente, como ellos ya estaban acostumbrados al lenguaje natural y simbólico, siempre será necesario que ellos apliquen lenguaje natural y simbólico, además de esto, es decir, ¿qué quisiste decir con este DFD en una receta de cocina? Es decir, que lo escriban de ambas formas.